por permitirnos, Señor, la oportunidad de estar aquí en tu casa hoy y poder juntos ofrecerte este tiempo de adoración. Bendice ahora tu palabra, Señor, y permítenos, Padre, escuchar la voz de tu Espíritu con claridad. Anhelamos, Señor, ser instruidos con la verdad de tu palabra y que ella pueda, como bien lo dice, Señor, iluminar nuestro camino esta nueva semana que nos das hoy para iniciar. Gracias por eso, Señor, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en la Epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 3, versos 12, 13 y 14. Hebreos 3, 12, 13 y 14. Y vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. Y vamos a leerlo dos veces. El texto es muy breve, así es que vamos a leerlo dos veces. Hebreos 3, 12 a 14. Bien, veo que ya están listos. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así el texto: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Juntos otra vez, hermanos, dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuestra comunión con Cristo es, entre todos los bienes que poseemos aquí en este mundo, el bien más valioso, preciado y fundamental, obtenido para nosotros a un precio altísimo. Por tal razón, requiere de cada uno de nosotros el sumo cuidado, responsable y solícito posible, porque solo una correcta y adecuada comunión con Cristo, de una correcta y adecuada comunión con Cristo depende todo el sentido de nuestra vida cada día. El tema de este día, hermanos, es: necesitamos perseverar hasta el final. Necesitamos perseverar hasta el final. Un conflicto que la iglesia actual vive en términos generales, hermanos, es precisamente lo que tiene que ver con la deserción dentro de las filas del cristianismo evangélico. Ha sido una triste realidad, y es que para que una persona pueda perseverar en el camino del Señor y pueda afianzarse y crecer en el camino del Señor, requiere de integrarse a una iglesia donde pueda ayudarle a crecer en su nueva fe y donde se pueda desarrollar hasta poder ser un creyente maduro que pueda producir fruto para la gloria de Dios. Pero para que este aspecto se pueda dar, hermanos, hay dos asuntos que deben conjuntarse. Uno de ellos es que cada nuevo cristiano decida integrarse a una iglesia cristiana con una doctrina sana y permitir que se le enseñe todo lo relacionado con su crecimiento espiritual. Así podrá entonces este creyente aprender, crecer y perseverar en el camino del Señor. Por un lado eso, y por el otro lado, hermanos, se requiere de que una iglesia o la iglesia tenga la disposición y también el debido interés para que ese nuevo creyente pueda recibir todo el alimento espiritual necesario en su crecimiento y conducirlo por el camino de la madurez espiritual hasta que esté capacitado y preparado para caminar por sí mismo y entonces
pueda producir fruto característico de todo creyente maduro en la fe en Cristo Jesús. Si estas dos cosas, hermanos, se dan naturalmente, entonces el resultado va a ser en las iglesias cristianos fuertes en su fe y una iglesia que estará constantemente, hermanos, cumpliendo con el deber de preparar discípulos comprometidos con Cristo. Pero muchos recién convertidos al Evangelio, en muchos casos, no avanzan. Y luego de una aparente decisión por Cristo, que podría ser en muchos casos, hermanos, una decisión verdadera, se estancan y luego abandonan el camino del Señor. Y ese problema dentro de la iglesia cristiana, hermanos, hace que muchos dan el primer paso de creer en el Señor, pero inmediatamente dejan las cosas de lado, no se congregan y entonces paran otra vez en el mundo del que salieron. Muchos otros cristianos también abandonan el camino de la fe y se trata a veces de creyentes que ya conocen la verdad de Dios, pero que por diversas circunstancias deciden dejar de asistir al templo y con el paso de los días dejan también de orar, de leer las Escrituras y por último se pierde el gozo de la fe apartándose por completo de Dios. No siempre pasa esto, pero muchas veces sucede. Bajo esta perspectiva de la vida cristiana, hermanos, y de lo que sucede, no hoy, porque esto no es nuevo, es un asunto que ha pasado siempre, el escritor de la epístola a los Hebreos, que no sabemos quién es, tratando de prever precisamente esta clase de conflicto, da estos mandatos que ya leímos ahorita 2 veces en este párrafo de Hebreos 3, donde ha extraído 3 consejos que yo quiero compartir con usted brevemente esta tarde. El primero de ellos, hermanos, es: necesitamos mantener vigilado nuestro corazón constantemente. El plan y la voluntad de Dios, hermanos, para nosotros como creyentes que ya conocemos del Señor, es que nos mantengamos en una correcta comunión con Él y que hagamos lo correspondiente, lo que sea necesario, hermanos, para que nos mantengamos en esa comunión con Dios todo el tiempo. Ese es el plan de Dios. Cuando Dios pensó en una iglesia, pensó en gente en una comunión correcta con Él todo el tiempo. No en un cristianismo accidentado, casual, sino en un cristianismo de compromiso con Él. El mandato del escritor que ya leímos aquí en este verso número 12 dice: mirad, hermanos, dice el escritor, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo. La versión Dios habla hoy traduce este mismo verso 12 de Hebreos 3 de esta forma: hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Estaba viendo el texto y yo me pregunté, ¿alguna vez yo me apartaré de Dios? Yo me hice la pregunta a mí y la respuesta inmediata fue no. Yo no me voy a apartar nunca de Dios. Llevo muchos años en el cristianismo. Conocí al Señor a la edad de 21 años. Estoy por cumplir 60. Y le digo a Dios: Señor, yo no me quiero apartar de tus caminos. Esa es mi decisión. Eso es lo que yo deseo y es mi determinación. Y yo le pregunto a usted: ¿cree usted en el futuro, hermano, que alguna vez usted se apartará de Dios? Mucha gente ha dicho: yo no me voy a apartar de Dios, y hoy está lejos de Dios. Ya sé que la respuesta obvia quizá haya sido inmediata, es no. Pastor, ¿cómo me pregunta eso? Yo estoy convencido de que nada me va a apartar de Dios. Bueno, la respuesta depende, por un lado, hermanos, de la fidelidad de Dios. El hecho de no apartarnos de Dios implica que dependemos de que Dios haga lo suyo para que yo no me aparte de Él. Y sabe que, hermano, Dios hace lo suyo siempre. Nos da su Espíritu Santo que nos recuerda su palabra constantemente.
Nos ayuda a tener claro, hermanos, que separados de Él nada podemos hacer. Juan capítulo 15. Nos dice, hermanos, que para poder perseverar en Él necesitamos de su luz todos los días, de su ayuda todos los días. Y hermanos, todo eso lo tenemos todos los días abundantemente. Dios es fiel. Dios es constante en su presencia con nosotros y la luz de su palabra está en nuestro corazón, la tenemos. Recuerda, Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no apartarme de ti. Necesitamos la voz de Dios, la ayuda de Dios, la presencia de Dios, la fidelidad de Dios, la motivación de Dios, y lo tenemos. Todos los días, hermanos, es lo que Dios hace para nosotros. Así es que del lado de Dios eso no va a pasar. Dios no va a permitir que nos apartemos. Y lo que Él tenga que hacer para que usted y yo nos mantengamos en el camino de Él, en comunión con Él, y tengamos hambre y sed de Dios, Él lo va a hacer. Lamentablemente, hermano, y esa es la parte, digamos, negativa de esto, es que Dios no lo hace todo. Hay una parte que es responsabilidad nuestra, ¿sí? Lo otro es, entonces, que no depende de Dios absolutamente. También depende de cada uno de nosotros. Y es allí donde el mandato del escritor que ya leímos, hermanos, tiene su urgencia, su importancia para nosotros ahora. En la Biblia está el caso de un hombre llamado Demas. Usted ha oído quizá de él. Este Demas fue parte del equipo misionero de Pablo, aparentemente. Trabajó al lado de Pablo, al lado de Timoteo, al lado de Tito, al lado de Aquila y Priscila. Es probable al lado del gran Apolos. Quizá conoció a Bernabé, a Pedro. Es probable. Demas es mencionado como parte de. Pero, un día decidió abandonar su fe e irse al mundo. Y dice Pablo ahí en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 9 y 10, lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Y luego le dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. El motivo que Pablo pone aquí de la deserción de Demas es que amó a este mundo. Contrario a lo que las Escrituras nos dicen a nosotros que debemos no hacer o que no debemos hacer. Primera de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero Pablo dice de Demas que amó al mundo. Y habiendo amado al mundo, decidió irse, abandonándolo todo. Abandonado a Pablo, a sus amigos cristianos, abandonando a Cristo y haciendo lo que quiso hacer. ¿Hacia dónde debe estar enfocado, hermanos, todo el interés de nuestro corazón? ¿Hacia dónde debe estar enfocado nuestro amor, hermanos? En Marcos 12:30, el Señor dice que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y en Mateo 10:37, el Señor también, hablando acerca de a quién debemos amar o a qué debemos amar y cómo debe ser, el Señor dice estas palabras allí en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde debe estar enfocado, dirigido todo nuestro amor? ¿Hacia la familia? ¿Hacia el trabajo? ¿Hacia las posesiones materiales? ¿Hacia la vida? ¿A lo que este mundo ofrece? Porque mire que este mundo ofrece muchas cosas y son muy atractivas. ¿Hacia dónde debe dirigirse nuestro amor, hermanos? ¿A dónde? Por eso es que el escritor de Hebreos dice que debemos vigilar nuestro corazón. Debemos ser capaces de ver hacia adentro de nuestro corazón y saber cómo está este corazón comprometido con Dios. ¿Estamos enamorados de Él? ¿Seguimos enamorados de Él? ¿O ya es solo algo sin importancia, sin trascendencia, sin mucho valor? Porque el amor verdadero se ha dirigido últimamente a otras cosas o a otras personas.
Dice el escritor que debemos vigilar nuestro corazón y saber hacia dónde se está enfocando nuestro amor. Porque si algo o alguien está recibiendo lo que solo Dios debería estar recibiendo, entonces estamos desviándonos del propósito original de Dios, de ser Él el único objeto de todo nuestro amor, de todo nuestro interés, de toda nuestra, de todo lo que de nuestro corazón pudiera surgir como bueno, y no desviarlo a nada ni a nadie. Si al examinar nuestro corazón lo hallamos divagando, indeciso entre Dios y lo que sea o quien sea, entonces debemos hacer un alto sincero, hermanos. Deberíamos detenernos y preguntarnos, ¿es por aquí por donde debo ir? ¿Es esta la dirección correcta? Porque si al preguntarnos estas cosas y examinar nuestro corazón de manera honesta y sincera, encontramos que el amor por Dios se ha diluido y ahora ya no es un amor exclusivo a Dios, sino es un amor compartido con, entonces, hermanos, debemos hacer un alto, pedir dirección a Dios, ayuda de Dios, para poder retomar el camino correcto, la dirección adecuada, y no ser un Demas más. Porque los Demas aman al mundo y se van tras el mundo. Nosotros no. Entonces necesitamos vigilar nuestro corazón. El escritor dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué cosa? Corazón malo, ¿de qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo y verdadero. Pudiera ser que al principio, hermanos, no lo notemos. De eso vamos a hablar en un momento. Porque puede ser que tengamos razón porque es el trabajo, es la familia, porque es esto, es lo otro, y en apariencia tengamos la razón de nuestro lado y aún le digamos a Dios, Dios, es que tú sabes. Y tratar de decirle a Dios que ha de estar de acuerdo en lo que yo digo, porque Él ve todas las cosas. Y lo único que estamos haciendo es tratar de jalar a Dios a mi forma de pensar, a mi forma de ver mi vida, de modo que obligue, entre comillas, o quiera obligar a Dios a decir, estoy de acuerdo contigo, tienes razón, cuando la verdad es que no está de acuerdo con nosotros y tampoco tenemos la razón. Entonces necesitamos, hermanos, vigilar nuestro corazón, ser capaces de estar viendo hacia adentro, de modo que cuando veamos que algo no está bien, de inmediato buscar la forma, encontrar las maneras de corregir lo que no está bien. Porque se puede volver algo irreparable. Algo irreparable. El segundo consejo, hermanos, que le doy es, necesitamos evitar caer en el descuido de nuestra comunión con Cristo. Cuando un cristiano se aleja de Dios, no lo hace de la noche a la mañana. No. El alejamiento de Dios, el enfriamiento de nuestra fe, el descuido de lo que es básico, fundamental en la vida del creyente, hermanos, no se da de un instante a otro, no es de sopetón. No nos acostamos hoy ardiendo por el Señor siendo cristianos entregados y mañana nos levantamos fríos como un témpano. No pasa así. Dice el verso 13, antes dice entonces, exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué dice? Se endurezca por el engaño del pecado. Aparte de Dios, hermanos, que conoce bien nuestro corazón, porque Dios nos conoce a la perfección, aparte de Dios, que conoce nuestro estado espiritual, es innegable, hermanos, que yo me conozco a mí mismo. Así es, yo me conozco a mí mismo. Podría ser que me haga pasar por loco y pararme al espejo y diga, ese que está enfrente, ese está bien con Dios, es un buen cristiano, ama a Dios. La verdad es que eres un buen hijo de Dios, y decirme esas palabras a mí mismo frente al espejo. Cuando no leo mi Biblia, cuando no oro, cuando no me interesa nada de Dios, cuando estoy frío, porque pues yo no me voy a decir la verdad, quizá, pero me conozco. Y en medio de mi locura yo tengo que reconocer lo que yo soy delante de Dios.
Todos nosotros, los que conocemos a Cristo y hemos caminado con Él, por ya un tiempo sabemos si nuestra relación con Dios, hermanos, es buena o no lo es. Si amamos a Dios o no lo amamos. Y si ese amor por Dios es el correcto o no es el correcto. Eso nosotros lo sabemos. Mire, en el mundo las cosas funcionan de alguna manera como debería funcionar el hecho de cuidarnos a nosotros mismos en lo espiritual. Las empresas, por ejemplo, allá afuera, toda empresa trabaja con fines lucrativos. La mayoría de las empresas trabajan con esos fines, se establecen para ganar dinero. Y por pequeño que pueda ser un negocio, hermanos, se requiere de constantes evaluaciones. No funcionan así nada más, tienen que evaluar, saber si están alcanzando su objetivo para el cual existen, si están obteniendo ganancias. Si es posible, al principio tal vez se pueda trabajar con simples gastos de operación, ¿verdad? Se gasta porque la finalidad es, ya vamos a tener ganancias, ya vamos a obtener provecho de lo que estamos ahorita invirtiendo. Se está invirtiendo, se está desembolsando, pero va a haber un momento en que debe haber ganancias. Si en el margen de un tiempo razonable establecido, se ha dicho de aquí a tal tiempo, de aquí a tal fecha, de aquí a tanto de tiempo, debemos ya empezar a ver fruto del trabajo y no se ve nada, entonces debe hacerse algo. Una evaluación correcta dirá, ¿qué está pasando? ¿Por qué solo se está sacando dinero, invirtiendo y no se ven ganancias? No se puede trabajar solo con inversión, se debe obtener ganancia. Cuando algo no funciona así, de esta manera, entonces hay que parar, pensar qué se debe hacer y entonces corregir lo que no está bien. Mis queridos hermanos, la vida cristiana también requiere de ser evaluada periódicamente. Debemos evaluar nuestra vida periódicamente, frecuentemente, porque nuestra existencia aquí en este mundo, hermanos, no es para vivir la vida como cualquier ser humano, no. Sí vivimos como cualquiera otro vive. Respiramos, nos bebemos, vamos, hacemos esto y lo otro, trabajamos, tenemos responsabilidades allá afuera. Si usted es empleado, tiene responsabilidades por ser un empleado. Si usted es dueño de un negocio, usted tiene responsabilidades porque quizá tenga empleados y tiene que atender esas cosas, tiene que atender sus obligaciones allá afuera en el mundo. Hágalo, tiene que hacerlo, hágalo, sea responsable. Pero si existimos en este mundo no solo para vivir la vida, simplemente, hermanos. No, la Biblia enseña que usted y yo estamos muertos. Muertos. El día que venimos al Señor, morimos. Dejamos de ser la persona que fuimos antes de conocer al Señor y ahora somos nueva criatura. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, morimos. El yo se murió. El que yo era antes de conocer al Señor ya no existe. El que existe es aquel que fue dado de alta, al que se le dio vida en Cristo Jesús. Esta vida no es nuestra. Es la vida de Cristo en nosotros. Es Él viviendo a través de nosotros. Así es que, hermanos, esta nueva vida que fue creada por el poder de la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección es de Dios, no es nuestra. Por eso es que un día le vamos a dar cuenta a Dios. Así es. Le vamos a rendir cuenta al dueño de nuestra existencia. Y hay un propósito entonces a través de Cristo para nuestra existencia. Efesios 1, 3 al 6 dice de esta forma: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El verso 6 entonces agrega: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, este es el propósito de Dios para nosotros hoy, que usted y yo le glorifiquemos por medio de vidas obedientes, por medio de vidas que cumplan con su función de ser luz y sal en un mundo que necesita
esta luz y esta sal que somos nosotros, por medio de vidas que puedan ser útiles en su obra, por medio de vidas que sin palabras puedan decirle a otros, mira lo que Dios puede hacer en ti, porque lo está haciendo en mí, lo ha hecho en mí y lo seguirá haciendo en mí. Eso es lo que es el propósito de Dios para nosotros, hermanos. Que glorifiquemos a Dios viviendo de esta manera. Y si esto no se está dando, si esto no se está produciendo, si Dios no está viendo esto en nosotros, hermanos, está sucediendo algo contrario a la voluntad de Dios. Habrá que ver qué está pasando. Detenernos y hacer una evaluación de nuestra vida. Señor, estás recibiendo fruto de mí, porque debe haber fruto en la vida de un creyente que está viviendo en comunión con el Señor. Si no hay fruto, entonces algo está pasando y debemos dejar de estar solo invirtiendo, porque debe haber fruto que glorifique a Dios. Debe haber. Invirtiendo, y me refiero al hecho de invertir vida en todo lo demás, menos para Dios. No deberíamos darnos el lujo, hermanos, de vivir esta vida que no es nuestra sin producir el fruto esperado por Dios. El escritor de esta epístola dice: exhórtense. Verso 13. Exhórtense, que significa anímense, motívense, insístanse unos a otros, y si es necesario, regáñense. Si es necesario, regáñense unos a otros. Hoy, dice el escritor, no mañana. Hoy, para que ninguno caiga presa del pecado y se alejen de Dios con rebeldía. Así traduce la versión Dios habla hoy. Para que no caigan presa del pecado y se alejen de Dios con rebeldía. El escritor da énfasis a una palabra, y la palabra en el verso 13, tal como la enfatiza en su epístola, es la palabra hoy. Porque hoy es que podemos corregir lo que no está bien, hermanos. Es hoy que podemos cambiar en lo que nos hemos equivocado. Es hoy que podemos retomar lo que hemos dejado abandonado. Es hoy que podemos volver al camino si nos hemos salido de él. Es hoy que podemos decir sinceramente: perdóname, Señor. Es ahora. Si es que debemos pedir perdón, no mañana. El mañana no es de Dios, hermanos. El después no es de Dios. El más tarde no es de Dios. ¿Se acuerda? Éxodo 8. La plaga de las ranas. El faraón llamó a mandar a Moisés. Tenía ranas por todos lados. Su recámara estaba repleta de ranas. Le dijo: por favor, ora a Dios que quite las ranas de mi tierra. Y Moisés le preguntó: y dígnate decirme cuándo quieres que ore a Dios. ¿Y se acuerda que le contestó? Le dijo: mañana. El mañana, hermanos, no es de Dios. Si yo sé que estoy mal con Dios, si yo sé que algo no está bien con mi Señor, si algo sé que no está funcionando bien en mi relación y mi comunión con Dios, hermano, yo no me voy a esperar mañana. Tiene que ser ahora. Estamos comenzando un año, hermanos. 2023 está nuevo. Estamos, ya casi llegando al final de este mes de enero. Estamos hoy a 22 de enero. Se han ido ya 22 días. ¿Cómo hemos vivido esos 22 días, hermanos? Estamos caminando con el Señor, estamos gozosos en el Señor, estamos viviendo una vida espiritual verdaderamente satisfactoria, o venimos arrastrándonos ya 22 días de este año. Hace 8 días hablamos de eso. ¿Cómo estamos caminando con el Señor? ¿O no estamos caminando? Estamos arrastrando, venimos arrastrados por Él. No porque Él nos jale, sino porque venimos agarrados y arrastrados de Él. Hermano, esa no es forma de vivir la vida cristiana. Y si esto es lo que ha estado pasando estos 22 días, es hoy que podemos cambiar las cosas. Mañana podría ser. Tal vez alguno diga: pastor, pero también lo puedo hacer mañana. Si quiere, espérese mañana. Viva entre las ranas todavía. Pero puede cambiar hoy las cosas. Y el tercer consejo que quiero darle hoy, hermanos, es urgente cada día querer continuar hasta el final. El verso 14 termina diciendo Pablo: porque somos hechura suya, dice, participantes de Cristo, con tal que retengamos, dice, firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Dice, nuestra confianza del principio. Somos participantes de esto, estamos disfrutando de esto, pero estamos llamados, hermanos, a disfrutar todo esto y a vivir de esta manera, disfrutando de Dios, caminar con Dios de buena manera, gozosos en el Señor, no de vez en cuando, no ocasionalmente, no es, como dicen, cuando la Virgen se mueva,
porque entonces nunca, ¿verdad? Es todo el tiempo, dice el escritor, hoy, es ahora. Existen muchísimos ejemplos de hombres y mujeres de fe, hermanos, que son dignos de ser imitados, y cuando estudiamos Hebreos, precisamente el capítulo 11 de Hebreos, ¿recuerda usted? Nos da una lista de personas, y el escritor termina ahí, cuando la lista concluye, dice, bueno, y muchos más, ¿verdad? Que fueron, y dice él, fueron muertos, aserrados, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es larga, y usted puede leer la Biblia y va a encontrar, hermanos, muchos ejemplos, hombres y mujeres que son dignos de ser imitados. Y usted podrá elegir a alguien y decir humanamente, es que esa persona me motiva. Lo leo en la Biblia y veo que aunque no fue perfecta o perfecto, fue una persona o un hombre o una mujer amante de Dios, entregada a Dios, que se entregó de verdad, y la vida estaba centrada en Dios. Me motiva el ejemplo de fulano, de mengana. Personalmente, hermanos, me ha impactado siempre la vida de Pablo. No fue un superhombre, aunque parezca. No tuvo una fe distinta a la suya y a la mía, hermanos, aunque parezca que Dios le hubiera dado una fe distinta a la nuestra. Pero desde el día que fue hallado por el Señor camino a Damasco, Hechos capítulo 9, desde ese día que el Señor lo tiró al suelo y cayó ahí, preguntó, ¿quién eres, Señor? Desde el polvo preguntó, ¿quién eres, Señor? El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, esa disposición de ese hombre entre el polvo fue la misma disposición toda su vida, de ahí hasta el final, la misma. Las cachetadas, las pedradas, los palazos que le dieron, las persecuciones, el hambre, la sed, el peligro, la hipocresía de los que decían que eran creyentes y lo rodeaban y solo eran hipócritas alrededor de él muchas veces, todos esos riesgos que él corrió y vivió y sufrió, jamás lo hicieron voltear atrás para decir, híjoles, creo que esto está muy difícil, esto está muy duro. Jamás, hermanos, jamás. Desde el día que conoció al Señor se entregó de tal manera, hermanos, que si él hubiera vuelto a vivir la vida así y más, entregada a Dios, consagrada a Dios, sacrificada para Dios cada momento de su vida. Por eso al final de su carrera cristiana, de su vida, porque no es yo en Pablo y ahí me uno y yo junto con él, no, es Pablo, es lo que él dijo al final de su carrera, 2 Timoteo 4:7, él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo que Pablo vivió hasta el final. Él dijo, he peleado la buena batalla. No fue un hombre cobarde, hermano. No se acobardó y salió corriendo cuando los trancazos estaban buenos. No se acobardó cuando las pedradas le estaban rompiendo la cabeza y le estaban doliendo por el cuerpo cuando lo apedrearon varias veces. No chilló diciendo, Señor, ¿dónde estás? ¿Me dejas solo? No. Fue un hombre valiente hasta el final. Pablo siempre fue un hombre que estuvo dispuesto a servir al Señor. Fue un simple hombre. Un ser humano como usted y como yo, consciente de su condición humana caída, resolvió para él, hermanos, que viviría una unión incondicional a Cristo cada día de su vida. Tenía sus luchas, claro que sí, hermano, era un ser humano de carne y hueso. Si lea usted Romanos 7. En Romanos 7 Pablo hace una confesión personal de su persona como ser humano. Yo no quiero pecar, dice Pablo, pero paro pecando. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no hago. ¡Ay de mí!, decía Pablo, pecador. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? ¡Ay de mí! Pero lea usted el capítulo 8. El capítulo 8 de Romanos es la respuesta a lo que él dijo en el capítulo 7. Es el Pablo espiritual, el Pablo entregado, el que habla en el capítulo 8. El Pablo carnal, el Pablo humano es el que dice eso que dice en el capítulo 7. Usted y yo, hermanos, no somos buenos en nosotros mismos. ¿Ya se dio cuenta? No somos buenos en nosotros mismos. Nuestra condición humana es, hermano, deplorable. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito aquel que confía en sí mismo. ¿Cómo es mi corazón?
Jeremías 17 dice que es perverso. Perverso más que cualquier cosa. Así es mi corazón. ¿Y el suyo? No, pastor, mi corazoncito es mejor que el suyo. Ah, qué bueno. Qué bueno. Pero el mío es perverso. Por eso, si usted tiene algo que ver bueno en mí, hágalo. Espero que sí. Pero acuérdese que soy un ser humano. Pablo decía de él a los hermanos en Corinto: imítenme a mí, porque yo imito al Señor. Pero él tenía presente su condición humana. Él sabía que era un hombre como cualquier otro. Pero él podía decir: lo que ven bueno en mí, háganlo. Lo que ven bueno en mí, imítenlo. No somos buenos en nosotros, hermanos. Nuestra condición humana es deplorable, inclinada a ser voluntariosa, terca, independiente. ¿Y sabe qué? Jalada como un imán a lo malo. Y si usted y yo comprendemos esto, hermanos, entonces será necesario recurrir a Cristo, quien es el único que nos puede dar el poder, el ánimo y la determinación todos los días, el aliento, el fuego de su Espíritu bendito para caminar con Él, para desear caminar con Él, para determinar que nada nos va a apartar de Dios, que aunque el mundo es atractivo, es bonito y me chifla y me dice: ven, 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 que te quiero abrazar y te quiero dar todos mis lujos, todo el placer que quieras lo puedes encontrar en mí, y ofrecérmelo y aún querérmelo regalar, yo puedo encontrar en mi Señor algo mejor. Yo puedo encontrar en Cristo, hermanos, lo que no puedo encontrar en el mundo, porque ya salí de toda esa porquería. Yo tuve un compañero en el seminario que me dijo alguna vez, en una reunión, porque nació en una familia cristiana, porque hablando en una reunión, unos habían sido drogadictos, otro había sido estado en la cárcel, otro había sido ladrón, otro había sido alcohólico. Estábamos dando nuestro testimonio. Al final dijo: ay, yo no tengo nada de eso, yo quiero mundo. Y se le hizo. Hoy está perdido en el mundo. Usted y yo podemos comprender, que comprendemos esto, hermanos, podemos y necesitamos recurrir al Señor, que es el único que nos puede dar el poder, el ánimo, el aliento, el fuego de su Espíritu para poder caminar con Él sin apartarnos de Él para nada. Determinar esas cosas para nosotros, hermanos, en nuestro corazón delante de Dios. El escritor de Hebreos concluye diciendo entonces: porque somos hechos participantes de Cristo, tenemos parte en el Señor, somos uno con Él. Esto no se puede quitar, hermanos, esto no se puede deshacer. Bendito sea Dios, no se puede deshacer. Con tal que retengamos, dice, firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esto no es para unos días, no es mientras yo estoy contento porque Dios me dio un ascenso en el trabajo y me deja estrenar una casita y estoy contento con el Señor. El día que me corran del trabajo, el día que mi casa se caiga, el día que me diga el médico que tengo una enfermedad que puede ser casi incurable o es incurable, seguiré contento. Seguiré diciéndole al Señor: Señor, te amo. O como la mujer de Job, maldice a Dios y muérete. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo desde el día en que creímos en Él, hermanos. Bendito sea Dios. Tenemos vida eterna en Él, y esa garantía de eternidad en Cristo, hermanos, es promesa de Dios. No es mi ocurrencia, no es una locura que al pastor se le antojó y decir. No, hermano, es palabra de Dios. Romanos capítulo 8 versos 15 a 17 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo, dice entonces Pablo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios capítulo 1 versos 13 y 14 nos recuerda: y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, dice el verso 14, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se dio cuenta, hermano? No es ocurrencia mía decirle que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Hay quienes creen que la vida espiritual, la vida en el Señor, la vida eterna, la salvación, se pierde, y viven pendientes de un hilo porque viven pendientes de ellos mismos.
Si se portan bien, si obedecen, si hacen lo que Dios dice, entonces serán salvos. Pero como Dios lo dice, no lo digo yo, prefiero vivir en paz, confiado de que lo que Dios dijo no caerá a tierra. Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que diga una cosa hoy y haga otra cosa mañana. Si Él lo dijo, lo hará. ¿No lo cree? Entonces, hermanos, tenemos vida eterna en Cristo. Eso nada ni nadie lo puede cambiar, bendito sea Dios. Y si hemos sido traídos a la comunión con Cristo mediante su sacrificio en la cruz, entonces el estar en Cristo y participar en Él y disfrutar de la comunión con el Señor, hermanos, es absoluta responsabilidad suya y mía. Dios va a hacer lo suyo todos los días. Va a llamarme al orden cuando vea que yo me estoy desordenando. Va a decirme, vente, me va a llamar con lazos de amor todas las veces que Él sienta y vea que yo me estoy tratando de alejar de Él. Él me va a tratar de convencer de que estar con Él es mucho mejor. Así que, hermano, Dios hace lo suyo. Estar en comunión con Él, vivir esa comunión con el Señor, es absoluta responsabilidad mía y suya. Y si hemos sido descuidados, hermanos, si hemos sido negligentes, irresponsables, despreocupados de esta comunión con nuestro Señor, si nos hemos alejado, hoy es el momento de regresar al camino de la comunión con el Señor. Así dice el escritor, ya lo leímos, verso 13. Hoy, para que nuestro corazón, ¿qué dice? No se endurezca a causa del pecado. Y el pecado, hermano, el diablo es astuto. No estás mal, hay otros que están peor que tú. Y entonces nos hace compararnos con, pues sí, la verdad es que ese está peor que yo. Me quedo así. No oiga la voz que no debe oír, oiga la voz del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios le está diciendo, estás mal, es porque está mal. Hay que arreglar las cosas, hay que corregir lo que no está bien. Hoy es el momento de regresar al camino de la comunión con el Señor. Hoy podemos decidir enderezar lo que se ha torcido. Hoy podemos decidir retomar con ánimo y determinación lo que hemos dejado de lado. Hoy podemos decidir que este año 2023, hermanos, será para la gloria de Dios en nuestra vida. Si lo queremos, si lo deseamos. Y que será así en el poder de Dios hasta el final. Pero yo no le voy a torcer el brazo a usted. No le voy a ofrecer el cielo y las estrellas, porque eso ya lo ofreció el Señor gratuitamente, por la fe en Jesús. Pero le puedo decir, hermano, hoy es el momento para regresar al camino del Señor. No es mañana, no es después, no es esperando un mejor momento. No, el momento es ahora. Como dice el Señor, si has oído su voz, no endurezcas tu corazón. Si has oído su voz, no endurezcas tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios, que es el único que tiene el poder para ablandar lo que se ha hecho duro, lo haga. Y lo quiere hacer ahora. Si usted que está aquí hoy siente esa necesidad, hágalo. Si usted que está viendo este sermón se ha alejado de Dios y está cómodo en su casa porque no ha sentido la necesidad de reunirse y congregarse, vuelva al Señor. Vuelva, dice Job, a la amistad con Él. Y por ello tendrá paz y le vendrá bien. Vamos ahora. Amado Dios, en esta tarde agradecemos porque nos permite, Señor, la bendición de escuchar este mensaje hoy, 22 de enero, y poder decirte, Señor, gracias, porque tú que conoces nuestro corazón sabes, Señor, cómo estamos. Yo puedo, Señor, de manera pues muy condescendiente conmigo mismo, pensar es que no estoy mal, hay otros que están peor, solo me he alejado un rato, un poquito, pero en realidad no estoy mal. Señor, yo puedo pensar de mí así y ser parcial en mi juicio personal, en juzgarme a mí mismo, en evaluarme a mí mismo, porque no quiero reconocer que en realidad estoy mal. Pero sé que tu Espíritu Santo, Señor, que no juega, no apapacha lo malo, no condesciende con nosotros, Señor, para decirnos lo que queremos oír, nos dice la verdad. Y si estamos mal, hay que corregirlo. Señor, aquí estamos para decírtelo. Y si lo estamos, Señor, aquí estamos también para decirte, Señor, perdóname,
por no tomar en serio las cosas de tu reino, por jugar, Señor, con algo con lo que no se debe jugar, y por no darle importancia a aquello, Señor, que le debo dar importancia y dársela a lo que no debería dárselo. Señor, te ruego, me ayudes este día a regresar a la comunión contigo. Dice Primera de Juan, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y Apocalipsis 3, recuerda el Señor a la iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo y volveré a la comunión contigo. Señor, si creímos en ti un día, no hemos dejado de ser hijos de Dios. La posición no se pierde, pero sí se pierde el gozo de la comunión con ese Padre Celestial. Es necesario decir como aquel hijo pródigo, Señor, en Lucas 15, cuánto alimento hay en la casa de mi Padre, yo aquí me muero de hambre. Me levantaré hoy e iré y le diré a mi Padre, Padre, he pecado contra ti, recíbeme en tu casa de nuevo, por favor. Y Dios, tú que eres grande en misericordia y amplio para perdonar, que has estado esperando ese momento, Señor, para vernos regresar a la comunión contigo, has corrido a nuestro encuentro, Señor, para abrazarnos, para besarnos y para recordarnos, Señor, que somos tus hijos y que esperabas, Señor, que volviéramos a la comunión contigo dentro de la casa, no afuera, sino dentro. Señor, si alguien ha venido a ti este día, Señor, a decirte, Señor, he sido irresponsable, he descuidado lo que no debía descuidar, aquí estoy de nuevo, Señor, qué bueno. Damos gracias por ello. Y esperamos, Señor, ser perseverantes en ello durante este año, día tras día. Que no sea la emoción, Señor, de un nuevo año, del comienzo de un nuevo año, sino la determinación de un corazón, Señor, que sabe que así será, no solo este año 2023, sino el resto de nuestra existencia. Gracias, Señor, por esas reacciones. Gracias por esas determinaciones. Gracias, Señor, por ese corazón que de nuevo, Padre, busca en el único que encontrará la paz, el perdón y la satisfacción y la motivación, porque ya lo ha encontrado. Es en ti, Señor. Muchas gracias. Te bendecimos por esto, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.